Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a esta clase. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita Rocío, bienvenida. Un gusto poderle saludar. Buenas noches, Licen. Jessica, ¿cómo está? Un gusto, bienvenida. Buenas noches, Licen. Alexandra, bienvenida. Bueno, creo que Buenas noches, estamos. licenciado. Doña Marita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Creo que estamos ya todos bienvenidos a cada uno de ustedes. Una vez más, estamos ya en la última hora de esta noche de actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con un tema bastante interesante. Ya dentro de esta segunda etapa, dentro de esta segunda actividad correspondiente a este periodo lectivo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como siempre, presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea, lo cual ustedes pueden visualizar en sus dispositivos móviles o computadoras. Estamos en el nombre de la asignatura, Ciencias Naturales, en la unidad número 6, las revoluciones independentistas, que es lo que nosotros vamos a ver a partir de esta etapa. Estamos en el tema número 2, causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España y las juntas de las guerras de independencia. Son los temas que nosotros vamos a ver y vamos a ir analizando en el desarrollo de esta actividad. Bienvenidos a todos. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones de desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Responde las siguientes preguntas. Aquí tienen ustedes un bloque de preguntas, las cuales tienen ustedes que contestar. ¿Quiénes tenían el poder en América durante la época colonial? Igual vamos a ir viendo, ustedes tienen un poquito que investigar y tienen que dar una respuesta contundente en esta pregunta. La siguiente dice, ¿qué conoces sobre la época colonial? Igual ustedes tienen que responder en base a los criterios que se les ha presentado. Y por último, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos de la colonia? ¿Qué tipo de actividades se enfrentaron? Y por último dice, investiga los eventos más relevantes de la revolución independentista de Haití. Esos son los temas que ustedes tienen como tarea a fin de que resuelvan durante esta semana. Recuerda que el trabajo debe entregarlo de forma escrita, clara y ordenada. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos, ilustraciones, cromos, qué sé yo, miles de cosas que ustedes pueden utilizar para que su trabajo sea totalmente efectivo en el momento de calificarlo. Recuerden que deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo al siguiente esquema, siguiendo y completando todos los datos que se les solicita, ¿sí? Tenemos a continuación las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones, igual que ustedes tienen ahí.
Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6, tema causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España de las juntas de las guerras de independencia, correspondiente a la semana número 2 del 7 de febrero del 2023. Este tipo de, esta tarea permite entregas desde el 7 de febrero, la fecha máxima límite para que entreguen esta tarea es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo del 2023. Ahí tienen ustedes todas las actividades en relación a lo que ustedes pueden ya presentar. El formato que ustedes pueden entregar, y saben que puede ser en PDF o en Word, dependiendo cómo ustedes se hayan familiarizado con la entrega de tareas. Iniciamos a continuación con el tema fundamental relacionado a este tema bastante controversial, por decirlo de esta manera, que es la crisis de la colonia y la ilustración, que de cierta manera nos trajo un ámbito de paz, una liberación de todo el yugo opresor que venía implementado a partir de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, y todos los abusos de autoridad que se fueron implementando en este proceso de dominación de la corona española. Vamos a ver todos los problemas también que suscitaron. No solamente los españoles tuvieron problemas aquí dentro del territorio americano, sino que también tuvieron en su propio territorio. En Europa tuvieron un grave enfrentamiento con los franceses, lo que posteriormente los llevaría a sucumbir por un determinado tiempo, y obviamente al tratar de recobrar la estructura la estructura monárquica, lamentablemente no fue tan fácil. Los problemas económicos, sociales y culturales que atravesó el Imperio Español, obviamente los obligaron a sucumbir. Obviamente entró a otro proceso y dio paso al proceso, al pensamiento, a la evolución social que se le conoce como la Ilustración, y a partir de eso prácticamente todo el poder recae directamente sobre los ciudadanos, sobre el pueblo. Y de ahí que viene esta terminología, esta estructura que en ausencia del rey prácticamente el poder directamente sobrecae en el pueblo. Entonces vamos a ver todos los procesos que se vieron dando a partir de la Ilustración, que fue positivo también y bastante favorable para todas las campañas libertarias que se desarrollaron aquí en suelo americano. Vamos a ver todas las actividades que obviamente tienen mayor precedente en el desarrollo de este proceso histórico fundamental dentro de la evolución de las colonias y de la evolución misma de la historia latinoamericana y americana. Dentro de estos procesos vamos a ver la crisis colonial y la ilustración, cuáles son estas actividades. El siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunas vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas del rey Borbón, que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo, que en algunas regiones había de desembocar ya en inicios del siglo XIX y en los movimientos de independencia que todo el mundo ya empezamos a conocer, y empezaron a darse todos esos vientos de liberación dentro del territorio americano. En cuanto al cambio de dinastía, en el siglo XVIII, empezó para España con la guerra de la sucesión durante los años 1701 y 1713. El rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que en el futuro España y Francia llegasen a tener un mismo monarca inquietó a las otras potencias europeas, especialmente a Inglaterra y especialmente a Holanda. Prácticamente se estarían fusionando y creando un mega imperio. ¿Qué hicieron? La guerra al nuevo rey. La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado
de Utrecht en el año 1713, por el cual las potencias europeas le reconocían como rey de España, pero este renunciaría, abdicaría a cualquier posible derecho de la corona francesa. Es una pequeña etapa, una pequeña evolución histórica en cuanto a los cambios de dinastía que se vinieron dando dentro del Imperio Español. Empezaban a languidecer, empezaban a menguar todos los procesos bélicos que también el auge y la potencia que tuvieron los españoles empezó a minorar. En cuanto a las reformas borbónicas en América, esto fue una de las etapas más preponderantes dentro de la historia latinoamericana y americana, especialmente de los territorios que estuvieron bajo el dominio español. Las reformas no fueron nada positivas. Recordemos que después de haber sufrido un enfrentamiento entre los imperios tanto de Francia y España, obviamente quedaron totalmente debilitados económicamente, por ende Napoleón Bonaparte triunfó sobre los españoles y nombró a José Bonaparte como rey de España, un reinado bastante momentáneo, debido a que las ideas nacionalistas, las ideas que tenían los españoles obviamente obligaron a salir a las calles, se desarrollaron diferentes movilizaciones, diferentes revueltas internas dentro del imperio, lo que conllevaría a la abdicación, al que dé un paso atrás José Bonaparte y obviamente ingresen directamente los reyes Borbones a controlar de nuevo el imperio español. Pero los Borbones, obviamente, al encontrar un Estado español un imperio español bastante deteriorado económicamente, buscaron la solución más fácil, que fue imponer a los propios ciudadanos españoles en territorio español de sendas, multas, impuestos y otras actividades alcabalas, recaudación de impuestos, y esto también lo transmitieron a cada una de las colonias en suelo americano. Esto generó un descontento entre todos los pobladores, generó un descontento entre todas las personas que obviamente estaban conformando estos territorios, los cuales periódicamente se irían sublevando, irían conformando los ejércitos patriotas que posteriormente se enfrentarían a los españoles y los derrotarían. Esto es una breve semblanza, vamos a ver, en cuanto a las reformas borbónicas en América. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de la guerra, lo que le llevó a sobrecargar de impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las minas, España obtenía cada vez menos oro y plata. Felipe V emprendió la reconquista de sus colonias, así las denominó, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III durante el año 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político buscaron reforzar el poder real y limitar la autonomía de los grupos locales. Esto obviamente estaba orientado a la creación de los intereses para supervisar a los funcionarios, a la prohibición de que los criollos ocupasen los puestos claves. Aquí entra un evento clave, que también fue una de las actividades por las cuales prácticamente se dio paso con más facilidad a los procesos libertarios. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos prácticamente eran ciudadanos españoles, pero que no eran nacidos en suelo español, sino eran nacidos en suelo americano. Ellos fueron los españoles y los criollos, y prácticamente ellos se sintieron relegados. Prácticamente el rey Borbón, en este caso Felipe V, ¿qué es lo que hizo? Generar una nueva casa, una nueva dinastía de entre los mismos españoles. Los españoles nacidos en suelo español eran superiores a los mismos españoles nacidos en suelo americano, y por ende a ellos se los denominó o se los rotuló como criollos. Y estos criollos obviamente no podían, prácticamente les empezaron a limitar sus acciones. No podían estar en determinados puestos claves, no podían estar en actividades de control, y esto generó un descontento, generó ya hubo roces entre las mismas élites de poder, y son los criollos quienes organizan directamente todos los ejércitos libertarios continentales,
los que llevarían a enfrentarse a los españoles, al ejército real, y los vencerían. Prácticamente de este proceso, de este descontento generado por los criollos, también es justamente estas actividades. Obviamente hasta esta época los criollos obviamente no tenían el control de determinados puestos claves en las diferentes colonias, pero sí tenían acceso a la educación, a la formación militar, a las universidades en Europa, y se basaron de todas estas técnicas, de todos estos conocimientos, y de ahí llega especialmente la ilustración, el ilustracionismo. Prácticamente de ahí se toma y empiezan a aplicar, a generar este conocimiento, a repartir, a difundir este conocimiento a todos los ejércitos que conformarían el ejército libertario. Recordemos que en una primera instancia el ejército libertario estaría conformado solamente por campesinos, por agricultores, por gente del pueblo, pero obviamente los criollos fueron quienes los adiestraron, quienes los entrenaron para poderse enfrentar al ejército español y obviamente vencerlos. En ese sentido, también reorganizaron la reorganización territorial, nuevos límites y jurisdicciones, creación de los virreinatos de Nueva Granada durante los años 1739 y Río de la Plata durante el año 1776. También fueron los cambios claves que obviamente generaron todo este tipo de dificultades que al final debilitarían totalmente los virreinatos establecidos por la corona española en suelo americano. En lo económico, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellos, sino que compraran todo a España. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzosas, la venta de los cargos públicos y de los títulos nobiliarios y el cobro de derechos anuales para ellos, la exigencia de donaciones a las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y las alcabalas, que fueron también actividades claves. Los estancos, o sea, el monopolio estatal del comercio, fueron extendiéndose a cada vez más productos, tales como el tabaco, el aguardiente, la pólvora, la sal, mercurio y los naipes. Y en relación a las alcabalas, era el impuesto a la circulación de bienes y se cobraban hasta en el último pueblo perdido de los Andes, a los indígenas que salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, junto con inflexibles visitantes fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. Las sublevaciones indígenas se multiplicaron, en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. La más grande fue la de Túpac Amaru en el Perú durante el año 1780-1781, duramente reprimida, al igual que las revueltas de la Audiencia de Quito, México y del Alto Perú. La expulsión de los jesuitas durante el año 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó la crisis económica en las regiones donde los jesuitas eran más importantes, por ejemplo en Paraguay, en Quito y en el Cusco. Esos fueron los territorios donde estuvieron presentes con más intensidad. La ilustración en Europa, las cosas estaban cambiando, primero en los ideales, después de las terribles guerras de religión entre católicos y protestantes que asolaron el continente durante el siglo y medio anterior. Una nueva conciencia emergía. No importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencias de opinión, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no en los golpes o la guerra? Esos dos elementos de tolerancia, respetar las creencias de los otros y la razón, argumentarla de manera lógica, clara, con pruebas y si fuera necesario con experimentos científicos, dieron paso a un tercer consenso. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales. La misma enseñanza del cristianismo, todos son hijos de Dios, pero que no se había aplicado en las guerras interreligiosas.
y si son iguales, deben ser tratados también por iguales. Empieza ya a surgir la idea, a fortalecerse la idea del ilustracionismo. Estas ideas se discutieron a partir del año 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezó a conocer como la ilustración. Son ideas que luego se aplicaron a la educación. Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino con razones. Y a la política, si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegios para unos e imposiciones para otros. Y ahí surgió un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. No, si la ilustración dice que todos somos iguales, ¿por qué deben existir los reyes? ¿Por qué se empieza a cuestionar que los reyes deben estar superiores al resto de la población en general? Entonces no existe tal aplicación. Obviamente la necesidad también de respetar los derechos de cada uno de los seres humanos y sobre todo el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. En caso y ausencia del rey, el pueblo está en la facultad de autoadministrarse. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca, resumir todo el conocimiento humano en una colección de libros que llamarían la enciclopedia. En ella también se expuso todas las ideas y más conceptos sobre el Estado, el cual dijeron debe tres funciones separadas. Desde aquí empiezan a establecer las funciones del Estado, que igual nosotros tenemos hasta la actualidad. ¿Cuáles son esas funciones separatistas del Estado? Es la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. La función ejecutiva hasta la actualidad está representada por el presidente de la República, la legislativa en este caso en nuestro país por la Asamblea Nacional y la judicial por los jueces, los fiscales y la policía. Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot defendieron estas ideas en la enciclopedia y otros libros adicionales que posteriormente se fueron incorporando a este gran estudio. Estas ideas sumadas al hambre del pueblo hicieron que en el año de 1789 estallara la Revolución Francesa, que destronó y ejecutó al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta durante el año 1793. Esto sembró el temor en todas las casas reales de Europa. Los reyes como el de España, Carlos IV, 1748-1819, reforzaron el despotismo y abandonaron cualquier apertura basada en la ilustración. Empezaron a haber una serie de procesos, obviamente, que estaban peligrando también la vida de los reyes, porque también se estaban ya empezando a cometer determinados excesos en estos procesos. Tenemos la siguiente etapa de la historia. Francia ocupa España. Napoleón no se rindió. Para quebrar la economía británica e impedir todo comercio con Europa, decretó el bloqueo continental y como Portugal, aliado de los ingleses, se negó a seguirle en esta acción, Napoleón decidió someterlo por la fuerza, coaccionando a España y a que invadiera Portugal. Como en el efecto lo hizo, el ejército francés atravesó la península y entró sin resistencia en Lisboa el 30 de noviembre de 1807. El día anterior, el príncipe regente Juan VI, junto con 15,000 personas, había huido por mar a Brasil, donde establecería la corte durante 15 años, mientras los ejércitos españoles estaban en Portugal. Los ejércitos franceses, con 65,000 efectivos, controlaron por completo a España por varios años. El pueblo español se rebeló contra el rey Carlos IV en el año 1808, quien abdicó y dejó como soberano a su hijo Fernando VII. Ese fue ya el último rey español que obviamente estaba dentro de este proceso. Esos son los eventos más preponderantes en cuanto a esta actividad de el famoso, la crisis colonial y la ilustración, que tuvo también bastante apogeo y bastante énfasis en el desarrollo de todas las actividades también, de los procesos libertarios que se fueron dando periódicamente en nuestro continente, de todos los elementos que se fueron desarrollando también en base a estas debilidades que se fueron presentando en los imperios europeos debido a su pugna de poder, también por controlar determinados
rutas de comercialización que tenían en aquel entonces. Vamos a ver un poquito más en relación a las reformas borbónicas. Vamos a ver un poquito más aquí, un poco más adentrado, un poco más concentrado. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España y especialmente en los dominios americanos, eso quiere decir en suelo americano. La puesta en marcha de estas reformas estuvo influenciada por algunas de las ideas de la Ilustración. Su objetivo consistía en reforzar el poder real, centralizar la administración, incrementar la recaudación impositiva y asegurar la dominación sobre las colonias americanas, amenazadas por la expansión de Portugal y por los ataques de piratas ingleses y también de franceses que se presentaban en aquella época. Aquí podemos observar el retrato del rey Carlos III de España durante el año 1716-1788, quien implementó un amplio programa de reformas con la ayuda de un equipo de ministros ilustrados, como los condes de Aranda, Florida Blanca y Campomanes. Ellos fueron prácticamente el equipo de trabajo, quien estaba a cargo del rey Carlos III de España durante este periodo y obviamente que le permitió desarrollar todas estas reformas que se vinieron desarrollando y se aplicaron. ¿Cuáles fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas pueden ser clasificadas en políticas, administrativas, religiosas, culturales y también económicas. En cuanto a lo político y administrativo, las principales reformas políticas administrativas tuvieron relación con las colonias americanas. Entre ellas se puede mencionar las siguientes. La primera, se crearon los virreinatos de Nueva Granada durante los años 1717 y el Río de la Plata 1776, que se separaron del virreinato del Perú. Otra de las características fundamentales de que se denotaron durante este periodo, se crearon las capitanías generales de Cuba durante el año 1777, Venezuela en el mismo año y Chile en el 1778. Estas divisiones administrativas estaban ubicadas en regiones expuestas a los ataques de potencias extranjeras, no estaban al 100% cubiertas. Se dividió cada virreinato en intendencias gobernadas por un gobernador intendente. Estos funcionarios que reemplazaron a los antiguos gobernadores tenían atribuciones financieras, militares y administrativas y eran nombrados directamente por el rey, directamente desde España. Y por último, la corona prefirió a los peninsulares por sobre los criollos en los nombramientos para los cargos más importantes de la administración colonial, por lo que, obviamente, esto generó también un problema, una rencilla, una división entre los mismos españoles. ¿Quiénes eran los peninsulares y quiénes eran los criollos? Habíamos dicho antes ya. Los peninsulares prácticamente eran los que habían nacido en la península ibérica, los que habían nacido en España, mientras que los criollos eran los mismos españoles, pero nacidos en suelo americano. Y ese fue la división, por decirlo así, desacertada que hizo Felipe III y que obviamente permitió que obviamente exista una división, lo que conllevaría al debilitamiento de los ejércitos en suelo americano. En relación a las características religiosas, las principales reformas religiosas fueron las siguientes. Se afirmó el regalismo, es decir, el conjunto de principios que afirmaban que la autoridad del rey era superior a la del papa en cuestiones que tenían que ver con la soberanía del Estado, como el nombramiento de obispos y la revisión de los fallos de los tribunales eclesiásticos, es decir, cualquier juicio que se daba dentro de la iglesia tenía que ser directamente revisado por el rey. Otra de las reformas importantes que se dieron es en el año 1767, se expulsó a la Compañía de Jesús, tanto de España como de sus dominios coloniales. Si nosotros vemos la Compañía de Jesús, es una de las más importantes en relación a la historia que ha tenido, la parte evolutiva también, cultural y educativa
dentro de nuestro país. Aquí tenemos, por ejemplo, en Riobamba, tenemos uno de los colegios emblemáticos creados bajo la administración de la Compañía de Jesús, como es el Colegio San Felipe Neri. Es uno de los establecimientos católicos más importantes, no solamente a nivel de la ciudad, ni la provincia de Chimborazo, sino a nivel del país entero. Es un referente de cuanto a la formación educativa. Como este colegio, existen tantos a nivel nacional y a nivel de la región latinoamericana, que la Compañía de Jesús fueron creando una serie de universidades, de colegios, lo que obviamente permitió el acceso a más personas a los procesos educativos. En cuanto a las reformas culturales, las principales reformas culturales fueron las siguientes. Se crearon escuelas de artes y oficios, tanto en España como en América. Se organizaron expediciones científicas a los territorios de ultramar, tal como el de Alejandro Malaspina, quien entre el año 1788 y 1794 recorrió las costas de América del Sur, América Central, California, Filipinas y varias islas de Oceanía, justamente desarrollando diferentes expediciones científicas. En cuanto a las reformas económicas, las principales reformas económicas que se pueden mencionar son las siguientes. Se flexibilizó el monopolio de Puerto Único, al habilitar que 24 puertos americanos comerciaran directamente con 13 puertos peninsulares. Eso quiere decir con 13 puertos de España. Esta disposición contenida en el Reglamento para el Comercio Libre de España a Indias en el año 1778 no eliminó el monopolio, ya que siguió vigente la prohibición de comercializar con potencias extranjeras. También se abolió el sistema de flotas y galeones y se reemplazó por el de los navíos de registro, que con previa autorización de la Casa de Contratación podían viajar entre los nuevos puertos habilitados para el comercio entre España y América. Se estimuló el desarrollo de la agricultura y la creación de colonias agrícolas. Se impulsó la construcción de obras públicas como carreteras y canales. Se crearon nuevos impuestos y se aumentaron las alícuotas de otros ya existentes, como ocurrió con las de las alcabalas, que pasaron de 2 al 4%. Se incrementó casi el 50%. En cuanto a las causas y las consecuencias de la reforma borbónica, vamos a ver en primera instancia las causas. Las principales causas de la implementación de las reformas borbónicas fueron las siguientes. La influencia de algunas de las ideas de la Ilustración, en especial las que señalaban la necesidad de estimular la agricultura, el comercio y la educación del pueblo, al igual que ciertos espíritus anticleriales. Eso quiere decir ya tratar de eliminar toda la participación del clero, de la iglesia, en todos los procesos administrativos del Estado. La preocupación de la corona española por la excesiva independencia con la que se manejaba la Compañía de Jesús y su insistencia en reconocer la autoridad del Papa por sobre la del Rey de España. La necesidad de combatir el contrabando, comercio ilegal en América y de aumentar la recaudación impositiva de todas las colonias que estaban asentadas. Otra de las causas fue la independencia con la que se manejaban muchos funcionarios coloniales en los dominios americanos, los abusos de poder que cometían y los actos de corrupción que se sospechaba se llevaban a cabo por parte de estos funcionarios. La amenaza que representaba para España los ataques de piratas ingleses y franceses en las costas del Caribe y los intentos expansionistas de los portugueses sobre la banda oriental del continente americano también obviamente conllevó a todos estos procesos, a todas estas tomas de decisiones. En relación de estas causas, las consecuencias más importantes de las reformas borbónicas fueron también las siguientes. El incremento de los flujos comerciales entre España y América como consecuencia de la flexibilización del monopolio, el desarrollo de algunas actividades económicas beneficiadas por el comercio atlántico, como la ganadería rioplatense, que fue una de las actividades más preponderantes.
la reorientación de los circuitos comerciales de la región del Alto Perú, la actual Bolivia, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico a través del puerto de Buenos Aires, que se abrió al comercio directo con España. El ascenso de ciudades que habían quedado relegadas en el sistema anterior, por ejemplo, Buenos Aires, que de ser una ciudad marginal del imperio colonial español, pasó a ser una capital virreinal en la que residía el virrey, su corte, una audiencia, un consulado y una guarnición militar que estaban ubicados en lo que hoy es Buenos Aires. La decadencia de las reducciones, pueblos de indios, los cuales habían sido administrados por los jesuitas en distintas regiones americanas, especialmente de los de la gobernación de Paraguay, que habían tenido una enorme expansión. La intensificación de los conflictos entre España y Portugal por el dominio de la banda oriental, que tuvieron lugar antes, durante y después de la Guerra de los 7 años, que hemos de ver más adelante en qué consistió esa guerra. El descontento de los indígenas ante el aumento de la presión impositiva. Este malestar se produjo en el estallido de la Gran Rebelión entre los años 1780 y 1782, encabezado por Túpac Amaru y que fue duramente reprimida por las autoridades coloniales, por los españoles. Y finalmente, el recelo de muchos criollos ante la preferencia de la corona por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial. Eso quiere decir los cargos tales como virreyes, oidores e intérpretes. Eso llevó a algunos criollos a desarrollar ideas independentistas, tomando como modelo la independencia de los Estados Unidos, que fue la primera que se dio en el continente americano durante el año 1776, e influenciados por las ideas de libertad e igualdad difundidas por la Revolución Francesa durante los años 1789. Esos son los eventos más preponderantes en relación a este tema, bastante importante del desarrollo de la vida también, y también de la conformación definitiva de nuestro estado, de nuestro continente y de los diferentes estados que en ellas se fueron situando. Después de todos estos procesos, ya vamos a ver las diferentes guerras de independencia que se fueron dando a manos bajo la dirección de los criollos, tanto como el libertador Simón Bolívar, el mariscal Antonio José de Sucre, entre otros. Teníamos de ver todos los procesos que se vinieron dando hasta conformar los estados en los cuales estamos en la actualidad. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final en este tema bastante interesante. Espero que haya sido de mucho provecho en el desarrollo de estas actividades. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado. Hasta la próxima semana. Gracias, Alicia. Hasta la próxima semana.